Bueno, se cortó la grabación anterior y me quedé en la parte de la estadística de aquí del problema número 2. Aquí. Hacer una serie que regrese el ingreso mínimo, máximo y media. Entonces, una vez que ya teníamos hecho serie el ingreso mensual para poderlo operar, la estadística pues es simplemente en la variable ingreso mínimo, al data frame ingreso mínimo le calculamos el mínimo, en la variable ingreso máximo al data frame ingreso mínimo, ingreso mensual, perdón, le, bueno, edito y corto. Bien, entonces después se me cortó la grabación. Se me cortó la grabación del anterior. Entonces me quedé en la parte de la serie de estadísticos básicos. Entonces ya que tenemos el diccionario de ingresos mensuales con los case, el nombre de los clientes y los values, el valor aleatorio que les metí, y se convirtió en una serie para poderlo operar. Aquí se convirtió en serie. Ahora la estadística es en la variable ingreso mínimo, introduzco el data frame ingreso mensual, su mínimo, en la variable ingreso máximo, del data frame ingreso mensual calculamos el máximo, y en la variable ingreso medio del data frame ingreso mensual calculamos el promedio. Y pues como aquí solamente están calculados y los quiero ver todos juntos, pues los doy un print en vez de pues poner propiamente cada una. Y pues los imprimí de esta manera para practicar también los saltos de línea, los formatos, y que se vea un poquito más así como la serie que vamos a hacer aquí a continuación, que es propiamente lo que pide el problema. Entonces en esta serie que se llama, le voy a poner stacks de estadísticas, con pandas hacemos un data frame que tenga los datos de las variables ingreso mínimo, ingreso máximo e ingreso medio o promedio, y sus renglones se van a llamar ingreso mínimo, ingreso máximo e ingreso medio, de modo de que ya tenemos aquí nuestra serie o data frame con las estadísticas del diccionario. Entonces, por ejemplo, aquí el mínimo, vemos, pues de hecho el mínimo es el mínimo que metí como opción aquí en las aleatorias. El máximo, pues ese no fue el más alto que metí, el tope que metí fue 30, y aquí el máximo pues sí se aprecia que es el 24, y el promedio pues de 16.500. Y pues aquí más bonito. Ejercicio número 3. Escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los siguientes datos de la tabla. Esto va a haber que reproducirlo tal cual. Y a continuación generar las columnas, columna 1, columna 2, columna 3, con estas variables que vamos a ver conforme vaya avanzando. Obtener el total de ventas y obtener el total de gastos. De nuevo, comenzamos importando librerías para trabajar. Para crear el data frame, en la columna mes son de enero a mayo, mes de enero a mayo. La columna de ventas, aquí está. La columna de gastos, aquí está, pues transcritos tal cual. Y pues aquí definidos como sus columnas. Entonces, una vez que tenemos estos vectorcitos, vamos a juntarlos para hacer el data frame. En el data frame, en la variable data frame vamos a meter con pandas, hacemos un data frame. En la columna mes va a tener el vector mes, en la columna ventas va a tener
el vector ventas y en la columna gastos va a tener el vector gastos. Nótese aquí que las etiquetas las estoy comenzando con mayúsculas y los vectores están con minúsculas como inicial. Entonces, pues uno va a ser como tal la etiqueta y los otros los vectores. Mostramos el data frame y ya tenemos el data frame que está aquí arriba como tabla. Bueno, la tabla de arriba hecha data frame. Ahora, columna 1, gastos entre ventas por 100. Columna de F vamos a agregar, vamos a insertar una columna nueva porque no estaba en este data frame. Va a ser del data frame columna gastos con G mayúscula entre data frame columna ventas con B mayúscula por 100. Entonces aquí está la columna 1. Columna 2. La columna 2 es una condición de que si las ventas son mayores o iguales a 30,000, se imprime meta superada, o en caso contrario, si no se supera la meta, imprimir meta no superada. Entonces, con un ciclo para recorrer las 5 meses, vamos a hacer nuestra condición. Si la columna de ventas del data frame en el renglón I, que sería 0, 1, 2, 3, 4, aquí está la indexación. Si ese valorcito de esa ubicación del data frame es mayor o igual a los 30,000, entonces ubicamos el elemento renglón, en el primer caso 0, 1, 2, 3, y de la columna 2, que es la que estamos definiendo apenas en este punto, la estamos nombrando aquí, la anterior fue la 1, vamos a escribir meta superada. Si no, que sería entonces quedarnos abajo de los 30,000, ubicamos en el data frame el elemento que estamos viendo en el ciclo de la columna 2, que es esta nueva que estamos creando. Escribimos el string meta no superada. Entonces al imprimir vemos que el único que se superó de meta no superada, el único que quedó abajo de los 30,000 es este de 28. Los otros están arriba de 30 o prácticamente igual para los fines. Después meta no superada, columna 3, si el gasto es mayor que las ventas, calcular el sobregasto. Entonces aquí vamos a hacer otra condicional. Número 2, número 3, el sobregasto. Recorremos igual para cada uno de los renglones. Si los gastos del renglón I son mayores a las ventas del renglón I en el data frame de F, vamos a ubicar el elemento del data frame que corresponde a la columna, al renglón I que está corriendo el ciclo, en la columna 3, que es la nueva. Vamos a meter la diferencia de la columna, el elemento de ahí de gastos con ventas en el renglón correspondiente. Entonces lo mostramos aquí. Estoy viendo que no había corrido desde acá. Vamos a volverlo a correr. Corremos. Ahí está, corrió. División por 100, ya corrió.
condicional si se superó la meta, y aquí es donde vamos, la diferencia de eh, describe. Número 4, obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses. Y 5, obtener el total de los gastos de febrero a abril. Entonces, doble clic aquí. Ok. Entonces, aquí ventas de los últimos 3 meses. Al data frame, su columna ventas en los últimos 3 meses. Sumamos, ya este es el total de las ventas de los últimos 3 meses. Y para los gastos de febrero a abril, usamos la indexación de febrero a abril, que serían de 1 al 4, sin incluir 1, 2 y 4 menos 1. En el de data frame, columna de gastos, elementos 1, 2 y 3, los sumamos y tenemos el total de gastos de febrero a abril. Dice, con el siguiente fichero, pues el fichero que venía junto con el proyecto es otro, así que pues cargaremos ese otro. Contiene información con el riesgo de clientes en un banco. Escribir un programa con los siguientes requisitos. Generar un data frame con los datos cargados del fichero. Mostrar en pantalla las dimensiones, pues diferentes cosas. Dimensiones, el número de datos, nombre de sus columnas y filas, tipos de datos. Mostrar 10 primeras filas, 10 últimas. Verificar si tiene datos perdidos o nulos. Después extraer las 1000 primeras filas y meterlas en un contenedor. Entonces, como anteriormente, comenzamos por importar librerías. Después vamos a cargar el archivo. Pues mientras carga ahí, vemos.